Tenemos que tener en cuenta que a la hora de estudiar el enlace covalente no solo nos interesa el analizar cómo se enlazan los átomos, que ya nos lo explica el diagrama de Lewis de forma incompleta, como hemos visto en el vídeo anterior, sino que también nos interesa, y en gran medida, puesto que marca las propiedades de la sustancia, la geometría que alcanzan esas moléculas o esos cristales, y eso nos lo marca la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que vamos a ver pues simbolizada con las siglas TRPECV, teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Según esta teoría, pues al formarse una molécula, los electrones, agrupados por pares, se van a disponer alrededor del átomo central de tal modo que se minimicen las repulsiones entre ellos y por tanto también lo haga la energía del sistema. Aquí tenemos las situaciones ideales. Por ejemplo, si tenemos un átomo central como es el berilio, que comparte dos electrones, el berilio es un metal, pero en ciertas condiciones actúa con un enlace prácticamente covalente. La realidad es que la diferencia entre enlace iónico y enlace covalente pues dependerá de la diferencia de electronegatividades entre los elementos que se unen. Por tanto, no podemos hablar siempre de que dos elementos forman un enlace iónico, sino que pues todos los enlaces iónicos tienen cierto carácter covalente y todos los enlaces covalentes tienen cierto carácter iónico. Bueno, pues en este caso tenemos el átomo de berilio, que tiene dos electrones, a los que se le une dos átomos de cloro que necesitan un electrón. Por tanto, comparte dos. ¿De qué manera se van a distribuir estos tres átomos para hacer que las repulsiones entre los electrones compartidos sean mínimas? Pues la geometría que facilita el que las repulsiones sean mínimas es que cuando el átomo central se une a 2 y forma moléculas del tipo AX2, la geometría sea lineal, se sitúan en línea y la separación sea la máxima de 180 grados. Ahora, cuando lo que tenemos es un átomo central, como en la molécula de trifluoruro de boro, que son del tipo AX3, en el que se comparten tres pares, ¿qué geometría es la que minimiza las repulsiones? Pues la teoría que minimiza las repulsiones es una geometría plana, trigonal, triangular de 120 grados, un triángulo equilátero en el plano. Ahora bien, cuando ya aparecen cuatro pares, ya no podemos hablar de figuras planas, sino que tenemos que irnos ya a figuras espaciales. Y en concreto, la figura que minimiza las repulsiones para cuatro pares compartidos, como en el caso del tetrafluoruro de carbono o del metano, CH4, es una estructura tetraédrica, en la que los ángulos entre cada uno de esos enlaces entre sí es de 109,5 grados. Y cuando tenemos cinco pares, como en el caso del pentacloruro de fósforo, pues la geometría que minimiza las repulsiones es esta bipirámide triagonal, con una base triangular de un triángulo equilátero y una pirámide, de tal manera pues que los ángulos son los que se marcan ahí en la imagen. Y lo mismo ocurre cuando tenemos seis pares compartidos, moléculas del tipo AX6, como la del hexafluoruro de azufre, en el que la geometría que minimiza esas repulsiones es la geometría octaédrica. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la gran parte de las estructuras covalentes que se forman no están idealizadas, como hemos visto en la diapositiva anterior, por un átomo central que comparte todos sus electrones, sino que hay pues muchas estructuras en las que el átomo central presenta pares electrónicos libres, pares electrónicos que no se enlazan. Y esos pares electrónicos que están rodeando al átomo central generan grandes repulsiones sobre esos otros pares electrónicos compartidos. De tal manera que el orden de repulsión, de fortaleza de esas repulsiones, es el que marcamos aquí. Es mayor la repulsión y por tanto marcan la geometría las repulsiones existentes entre dos pares solitarios, estos pares electrónicos libres de los que estamos hablando, mayores que la repulsión entre un par solitario y un par de enlace, o mayores que las repulsiones existentes entre pares de enlace. Así, por ejemplo, pues vemos algunos casos. Aquí vemos el caso de
la estructura del dióxido de azufre. El dióxido de azufre, en el átomo central que es el azufre, tiene 3 pares electrónicos, de los cuales comparte 2, uno, bueno, mediante un enlace doble. Lo que pasa es que los enlaces dobles, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, se entienden como enlaces únicos, ¿vale? Lo veremos en algún ejemplo, y otro enlace con otro átomo de oxígeno, y le quedaría un par de electrones que no utiliza, que es el número de par de electrones libres. Este par electrónico genera grandes repulsiones de tal manera que esa estructura del tipo AB2, si le quitamos esa E de ahí, que antes era lineal, pues lógicamente tiende a ser triangular. Y tiende a ser triangular no con un ángulo idealizado de 120 grados, sino que el ángulo que hay entre esos dos pares enlazantes, puesto que estas repulsiones de arriba son mayores, porque la repulsión entre un par solitario y un par enlazante por ambos lados son mayores, hacen que este ángulo sea menor de 120 grados. O estructuras del tipo AB3, que antes habíamos dicho que eran triangulares, bueno, pues al haber un par de enlace, como en este caso, en el caso del amoníaco, pues van a hacer que ese triángulo se combe hacia abajo por esta repulsión y nos forma una estructura tetraédrica distorsionada. ¿Vale? No es tetraédrica perfecta, sino una estructura tetraédrica distorsionada, de tal manera que la estructura que tenemos aquí es de pirámide trigonal, no de bipirámide. Este bi está mal en esta tabla. Sería pirámide trigonal, una pirámide triangular que no es un tetraedro, la estructura que tendría el amoníaco, como vamos a ver a lo largo del tema. O si presenta dos pares enlazantes, como en este otro caso, que es la estructura del agua, el oxígeno tiene 4 pares de electrones a su alrededor, 2 libres, 2 no enlazantes, 2 solitarios y 2 enlazantes para formar la molécula de agua. Bueno, pues una molécula del tipo AB2, que podríamos pensar que es del tipo lineal, no va a ser lineal, sino que va a ser angular. Y aquí tenemos también otras estructuras más complejas, como este tipo AB4, que anteriormente era tetraédrica, pero al tener un par de enlaces serían como 5 pares, por tanto podríamos partir de que tiene una estructura de bipirámide trigonal, pero un par no afecta a la geometría, por tanto lo que le quedaría sería esta estructura de sube y baja, tetraédrica distorsionada o de sube y baja, ¿vale? De un sube y baja, ¿vale? Un sub y baja de un parque, porque tiene la estructura como si estos fuesen sus apoyos y este fuese pues los dos asientos. O esta otra del trifluoruro de cloro con dos pares distorsionados, porque tiene una forma de T también distorsionada. O esta otra con 3 pares no enlazantes, que sería una geometría lineal, como es la del caso de ese ion del yodo. Y aquí otros ejemplos, como el del pentafluoruro de bromo, pues también pirámide cuadrada o plana cuadrada. Ahora nos pueden parecer muy complejas, pero vamos a ir viendo cómo con los ejemplos que vayamos marcando a lo largo del tema vamos a ir clarificando cómo saber qué estructura, qué geometría es la que presenta cada una de las siguientes moléculas. Veamos un ejemplo. En este ejemplo nos dicen, utilice el modelo de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia para predecir las geometrías de las siguientes moléculas: ASH3, OF2, C2H4. Bien, la estructura de Lewis, por la que tenemos que empezar, del ASH3 es la que marcamos ahí, que hay pues 3 enlaces de hidrógeno con arsénico y un par de electrones libres que no está utilizando. De tal manera que alrededor del átomo de arsénico hay 4 pares de electrones. De esos 4 pares de electrones tenemos que tener en cuenta que hay un par que es libre, por tanto, cuando tenemos 4 pares de electrones, si nosotros nos vamos a la diapositiva idealizada, que es la forma de calcularlo, si nos vamos a la diapositiva idealizada en la que tenían 4 pares alrededor, la estructura ideal, si estos 4 fuesen pares de enlace, era una estructura tetraédrica. Pero si al tetraedro, le quitamos uno de los vértices, pues lo que nos queda es una geometría
como la del amoníaco, que es de pirámide trigonal. Y no podemos predecir los ángulos existentes entre hidrógeno, arsénico e hidrógeno, entre pares enlazantes, pero sabemos que, bueno, pues que serán menores de 109,5, que son los ángulos del tetraedro perfecto, debido a que las repulsiones de los pares de electrones enlazantes de los enlaces hidrógeno-arsénico por el par libre del arsénico es mayor que la repulsión entre los pares enlazantes. Es decir, que las repulsiones existentes entre el par libre y cada uno de los enlaces es mayor que las existentes entre ellos. Otro ejemplo es el de la molécula de difluoruro de oxígeno. ¿Vale? Difluoruro de oxígeno, que es la que tenemos ahí, en la cual el átomo central, el oxígeno, se rodea de dos pares. Dos pares enlazantes y dos no enlazantes. Por tanto, también partimos de cuatro pares. Cuatro pares de los cuales podríamos pensar que la distribución de pares es tetraédrica, pero como dos de ellos no se enlazan, no afectan a la geometría, pues la geometría final de la molécula tendremos que tener en cuenta esos pares libres. Por lo tanto, teniendo en cuenta que dispone de dos pares libres, quedan dos pares de enlace y una geometría angular, como en el caso del agua. Y tampoco podemos predecir los ángulos existentes entre esos tres átomos, pero sabemos que serán menores que 109,5, pues debido a las repulsiones, como hemos dicho anteriormente. Y en el caso de la molécula de eteno, de C2H4, bueno, pues el diagrama de Lewis es el que representamos aquí en esta figura, con un enlace doble entre átomos de carbono y enlaces sencillos con los hidrógenos, de tal manera pues que como hay tres pares de electrones alrededor de cada átomo de carbono, puesto que en la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia todos los enlaces múltiples se tratan como si fuesen enlaces sencillos, pues entonces consideraríamos que cada carbono está rodeado de tres pares, porque el múltiple es como si fuese uno. Y al ser tres enlaces sencillos, pues la geometría alrededor de cada átomo de carbono es triangular, rondando esos 120 grados. No van a ser 120 grados perfectos, puesto que los tres vértices no están unidos los mismos elementos. Aquí hay hidrógeno y aquí pues hay un grupo CH2 unido a ese otro carbono. Por tanto, va a hacer que los ángulos sean distintos, pero rondando los 120 grados. En resumen, la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia es una teoría que nos habla de la geometría del enlace. Para determinar la geometría de la molécula, hay que tener en cuenta el número de pares de electrones enlazantes y los no enlazantes que rodean el átomo central. Y lo sacamos de hacer su representación con el diagrama de Lewis. Y los ángulos de enlace en las moléculas vendrán determinados por la geometría de esos pares electrónicos del átomo central, aunque se verán disminuidos si alguno de los pares es no enlazante. Y ahí vemos tres ejemplos. En los tres ejemplos siguientes, el átomo central está rodeado de cuatro pares. La diferencia entre uno y otro es que en el primer caso, el caso ideal, el caso del metano, está rodeado de cuatro pares, por tanto, geometría de los pares tetraédrica, y como los cuatro pares son enlazantes unidos al mismo elemento, pues el ángulo es el perfecto de un tetraedro de 109,5. Sin embargo, en el caso del amoníaco hay cuatro pares, pero uno de ellos es no enlazante, son pares libres, electrones que no se comparten. Eso genera grandes repulsiones de tal manera que hacen que este ángulo se cierre hasta los 107. O el caso del agua, en el que el oxígeno se rodea también de cuatro pares, 1, 2, 3 y 4. Dos de ellos con el hidrógeno son enlazantes y dos no enlazantes. Estos dos no enlazantes generan grandes repulsiones y hacen que este ángulo se cierre aún más hasta los 104,5 grados.